Tenemos a Jaime Sanz, don Jaime Sanz, asesor financiero de Macaronesia Films. Y a don José Ramón Barrera, socio del Grupo ASAP, Servicios Fiscales y Legales. Un aplauso. Le paso la palabra a don Jaime Sanz. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Palma Film Commission y a las instituciones por invitarnos una vez más a venir a este teatro, que siempre nos parece maravilloso y siempre nos encanta venir a La Palma, pues nos invitan más durante el año y no solamente a estos eventos. Como decía María José, a la que le agradezco la presentación, yo soy Jaime Sanz, soy abogado, doctor en Derecho y economista. Soy asesor fiscal financiero de Macaronesia Films, que es una entidad dedicada, ¿vale?, en cuerpo y alma a los incentivos fiscales y también a la industrialización y a la creación de un tejido industrial alrededor del sector cinematográfico. Y hemos participado, y yo en particular, en algunos de los proyectos cinematográficos que se han venido desarrollando en las Islas Canarias, en todas las islas, en estos últimos años. Como han explicado en la anterior mesa, y yo además reitero, el principal desarrollo del sector cinematográfico en las Islas Canarias procede de sus incentivos fiscales, ¿vale? Como explicaba Natacha, últimamente o en los últimos ejercicios se ha venido desarrollando cada vez más producciones audiovisuales, pero veníamos de años en los que a veces se realizaba un largometraje o ninguno, ¿vale? Este era el erial que nos encontrábamos hace apenas 10 años, ¿no? Entonces, con la limitación en el apoyo del sector público mediante subvenciones debido pues, a la situación financiera de las administraciones, se ha venido desarrollando, por otro lado, todo un sistema de incentivación fiscal, ¿vale?, que lo que ha permitido es trasladar el apoyo público desde un punto de vista más de subvención por parte fundamentalmente del Ministerio de Cultura hacia una incentivación puramente financiero-fiscal. Y dejando un poco de lado y además teniendo en la mesa a un experto fiscalista como José Ramón, que explicará los requisitos si él lo considera de una forma mucho más detallada y vamos, además mucho mejor que yo. Yo quería lanzarles algunas ideas, ¿vale?, un poco filosóficas de por qué es interesante esto para las empresas, ¿vale? Tenemos muy claro que esto es muy interesante para las productoras, tenemos muy claro que gracias a estos incentivos se está desarrollando cine nacional e internacional en las Islas Canarias, pero yo quería lanzarles un poco el guante de por qué esto es interesante para las empresas canarias, ¿vale? Nos hablaba antes el consejero delegado de Proesca de, oiga, señores, anímense, inviertan en esto. Bueno, ¿cómo se produce eso? Todos tenemos claro que tenemos los recursos que tenemos para nuestras propias actividades, ¿no? Es posible que tengamos en algún momento, y aquí algún representante de algún banco, algún excedente de tesorería o alguna punta financiera que queramos destinar, ¿vale?, como inversión puramente financiera y separada de nuestras actividades. Pero las inversiones en cine, ¿vale?, aquí en el archipiélago canario, para las empresas canarias, no tienen nada que ver con esto, ¿vale? Las inversiones en cine únicamente se nutren de la carga impositiva y de las obligaciones fiscales que tienen las empresas. Esto tan sofisticado, ¿qué quiere decir? Pues que realmente lo que podemos hacer es destinar nuestro impuesto sobre sociedades a la realización de producciones audiovisuales. No estamos contando con un dinero que tenemos en la cuenta que nos ha sobrado de la venta de la nave que hemos hecho, no. Estamos contando con que si en lugar de pagar Hacienda el 25 de julio o el 30 de junio las personas físicas destinamos ese importe a la realización de una producción audiovisual, simplemente por el hecho de invertir vamos a obtener una rentabilidad financiera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo invierto 100, ¿vale?, de mi obligación de pago del impuesto sobre sociedades a la realización de una película, pues igual, o normalmente en estos casos, yo tengo un ahorro de impuestos de 130. Con lo cual lo que he hecho ha sido rentabilizar mi pago de impuestos. Es absolutamente necesario aclarar que si yo no destino esos 100 a la realización de la película, esos 100 los tengo que pagar a Hacienda. Con lo cual yo con lo único con lo que estoy contando para este tipo de inversiones es con mi carga impositiva,
¿vale? No estoy destinando recursos que yo vaya a utilizar pues, para desarrollar mi departamento de calidad o para invertir en cualquier otra cosa. No, no. Estamos hablando de lo que nos toca pagar de IRPF a todos y lo que nos toca pagar de impuestos sobre sociedades. Si lo destinamos a esto, le podemos obtener una rentabilidad. Podemos rentabilizar nuestros impuestos. ¿Cuál es entonces la palabra clave en este sentido? Esto es maravilloso. Es que al final, si no, yo esto lo tengo que destinar a la hacienda pública. ¿Cuál es la palabra clave? La seguridad. ¿Vale? Venimos muy escaldados los asesores fiscales y mucho más los empresarios en relación a otro tipo de incentivos fiscales derivados del régimen económico y fiscal de Canarias, particularmente la RIC y en menor medida otros. ¿Qué nos ha pasado con la RIC? Pues que igual que yo me siento junto a José Ramón en una mesa hoy y les digo que esto es maravilloso, que funciona, estoy seguro de que hace 20 años se sentó otra persona en esta mesa y le dijo que la reserva para inversiones en Canarias era absolutamente ventajosa, ustedes no pagaban impuestos, reinvertían en su negocio y obtenían unas rentabilidades del 25% o del 30% en su caso. Pues esto es lo que tenemos que trabajar, la seguridad jurídica. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos esa seguridad jurídica? O sea, las productoras que han venido desarrollando producciones audiovisuales, buena mano de la mano de asesores fiscales, han venido trabajando esta seguridad para que la inversión, ¿vale?, de los empresarios sea absolutamente segura y se convierta de verdad en una inversión financiera. ¿Cómo se produce esto? Pues los empresarios únicamente destinan estos importes cuando la película está terminada o prácticamente terminada. Los empresarios nunca responden del riesgo de producción, que ese es un riesgo propio de la actividad de producción audiovisual, que no es a lo que se dedican ellos. Ellos se dedican a los hoteles, se dedicarán a las commodities, se dedicarán a lo que sea, pero ellos no son productores audiovisuales, ¿no? Con lo cual, ese riesgo de producción no lo soportan estos inversores fiscales. ¿Cuál es el segundo de los riesgos? El riesgo comercial de la película. Aquí no estamos invirtiendo para saber si la película va bien, si la película va mal, si se vende en el mercado chino o se vende en el mercado italiano. No, estas inversiones no tienen absolutamente nada que ver. Las rentabilidades fiscales que estamos comentando no tienen nada que ver con el éxito comercial de la película. Si además la película es un éxito, pues seguramente el inversor tendrá un bonus o tendrá un éxito, ¿vale?, adicional a la rentabilidad fiscal, ¿vale?, que ahora comentaremos y que venimos hablando, ¿vale? Con lo cual, no se está invirtiendo en una película a ver cómo va, ¿vale? ¿Y cuál es el último riesgo que nos queda? El riesgo, por así decirlo, regulatorio o el riesgo de inspección fiscal, ¿no? Realmente aquí venimos los asesores, los productores a decirles, oye, esto funciona, esto es así. Bueno, pero ¿quién me asegura después que realmente se van a generar las deducciones que yo necesito para obtener la rentabilidad y la devolución de mi inversión? Bueno, pues aquí hay varias herramientas con las que venimos trabajando. La primera de ellas, cada película debe contar con una consulta tributaria vinculante a la Dirección General de Tributos para que me confirme por escrito que todo esto que dicen estos chavales pues funciona, ¿vale? ¿Qué se hace normalmente además? Oye, pues se contrata un despacho de reconocido prestigio, ¿vale? Cuatricasa, Suría, José Ramón, o no se me ocurre nada de mayor prestigio que ASAP, para que hagan un informe vinculante, una opinión legal responsable en la que digan que esto que dice la productora, pues oye, que efectivamente es así, ¿no? Entonces, con estos mimbres, al final lo que se trata es de hacer un poco un traje a medida para el inversor y decirle, oye, junto con tu asesor fiscal, ¿qué es lo que necesitas o cuál es el confort que necesitas para que esta operación se convierta verdaderamente en una operación financiera? No una operación a riesgo, no una operación con riesgo de producción, no una operación económica, sino que se trate únicamente de la rentabilización de un dinero que ya no es tuyo, porque es un dinero de Hacienda, ¿no? Y que además, como antes explicaba Natacha y como antes explicaba Justo, pues podamos destinar nuestras obligaciones impositivas a aquellos ámbitos en los que creemos que puede haber un mayor desarrollo económico. Pues, es obvio y es manifiesto que el cine provoca pues, mucha alta de contratación, especialmente en sectores de gente joven, dinamiza mucho la actividad económica, no requiere territorio, es una economía completamente verde. Entonces, nosotros, mediante nuestro pago de impuestos, podemos destinarlo a esta actividad, obtener una rentabilidad y encima que sea una inversión absolutamente financiera.
Ya existen, Macaronesia es uno de ellos, vehículos de inversión, ¿vale?, que estandarizan, ¿no? Porque al final yo digo, bueno, pues esto, Jaime, está muy bien, pero ¿y qué hago, no? Pues existen vehículos, ¿no?, que lo que tratan es de poner en común a las productoras que necesitan, ¿no?, de esta capitalización por parte de los inversores privados, y a estos inversores privados que lo que tratan es, oye, de acercarse a este sector, hacer una pruebita este año. Si este año funciona, pues el año que viene me la juego un poco más y voy con más confort. Entonces existen este tipo de operadores que lo que tratan es de poner en común a unos y a otros, ¿no? Yo les, digamos, tanto a José Ramón como a mí, como a otros existentes, les animo a que se acerquen, a que consulten, a que vean cómo les funciona, a que prueben un año con un poquito para que vean cuál es el funcionamiento y a partir de ahí se sientan confortables. Porque ¿qué es Macaronesia? Pues Macaronesia Films es una sociedad que se ha constituido por parte de inversores fiscales o de inversores que venían destinando parte de su carga impositiva a estos incentivos fiscales, que un día dijeron, oye, vamos a sentarnos, vamos a ponernos en común, vamos a poner cada año un importe de crédito fiscal para que las productoras puedan venir a rodar y los beneficios de nuestra actividad se reinviertan directamente en la industrialización del sector. ¿Qué se ha conseguido a través de eso? Pues cuando creíamos que ya no había más películas en Canarias para rodar, gracias a Macaronesia se fueron a tocar las puertas a Madrid a diferentes productoras y les dijeron, oye, nosotros tenemos capacidad todavía para invertir en tus películas. ¿Por qué nos traéis películas que se rueden íntegramente en las Islas Canarias? Y así hicimos. Nos fuimos a Madrid, hablamos con ellos y durante el segundo semestre del año, cuando no tenían previsto, no tenían ninguna intención de venir a rodar a Canarias, se han venido a rodar varias semanas y hemos conseguido, ¿vale?, que parta de nosotros y no de las productoras el venir a rodar aquí a Canarias. Y esa es la rueda que entiendo que además aquí en La Palma, con unos tiempos, ¿no?, y unos lugares pues más acotados, se puede realizar. Pongámonos en común, digamos, oye, pues esto es interesante, que alguien me lo organice un poco y que me dé la seguridad que necesito yo, que necesita mi asesor y que necesita mi empresa y mi consejo, y vayámonos a una productora y digámosle, yo quiero una película que ruede 4 semanas en La Palma y que se gaste esto en gente de FP, esto en hoteles, esto en catering, esto en viajes. Entonces, y esa es la fórmula que hemos venido implementando en Macaronesia y que entendemos que es lo que verdaderamente nos lleva al camino del éxito, ¿no? Porque además las películas o las productoras que vienen aquí a Canarias cuentan con muy pocos medios todavía, ¿no? Entonces somos capaces además de prever inversiones que se pueden amortizar en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Con lo cual podemos invertir en camiones, podemos invertir en naves, podemos invertir en determinados bienes que además le vamos a alquilar y le vamos a prestar servicio a estas productoras que vienen, ¿no? Con lo cual, oye, pues hay mucho desarrollo económico al calor de estos incentivos fiscales que para las empresas son absolutamente beneficiosos, ¿no?, desde un punto de vista fiscal. Y por mi parte nada más, yo tampoco me quiero extender mucho en lo que son los requisitos técnicos y tal, sino únicamente pues en darles ciertas nociones de por qué esto es interesante. Y le cedo la palabra a José Ramón, que es asesor fiscal y amplio conocedor. Yo creo que me queda clausurar, porque después de tan magistral intervención, recordaba ahora de un acto que estuve la semana pasada en Tenerife, también en un teatro, donde habló en un momento dado una gran personalidad como Luis del Olmo, y los que venían después dijeron, ¿y ahora qué decimos nosotros, no? Pues estoy un poco así, hablando después de las personalidades bueno, que han estado antes que yo, se me complica bastante el trasladarles algunas ideas que hagan que esto pues cale y finalmente logremos que se desarrolle, porque yo creo que sí que hay consenso en algo que le es común a esto de la industria del cine, como se ha venido a llamar, y es que, bueno, pues resulta beneficioso para el territorio, con los perjuicios que pueda llegar a tener, porque toda actividad económica pues no deja de tener externalidades, claramente, esas pues intentaremos minimizarlas, pero ya está comprobado y nosotros hemos sido testigos de algunos grandes acontecimientos cinematográficos
que sí que han repercutido, y si quieren pues también podemos entrar ahí para valorar cuáles han sido los grandes beneficios frente a los perjuicios que pudieran haber ocasionado. Yo antes de entrar quisiera agradecer a la Palma Film Commission, a María José, por haber contado con nosotros. Bueno, encantado de venir a La Palma, por supuesto, y sobre todo de intentar aportar un granito de arena. Nosotros no tenemos más que un granito de arena en toda esta experiencia que hemos venido acumulando desde la práctica, eso sí es verdad, y que hemos ido sufriendo y tratando de salvar obstáculos que nos vamos encontrando en el día a día. Presidenta de la Zona Especial Canaria, muchas gracias. Justo, gerente de Proesca, muchas gracias. Natacha, una vez más, muchas gracias. Lo que voy a decir, pues me imagino que invitará al debate, y es de lo que se trata, de debatir y de tratar de construir. A mí me gustaría que, si ya esta es la fase cuasi final de la jornada, pues que todos los presentes, que imagino que hay pues desde personas vinculadas al sector, estudiantes, asesores, empresarios, pues generemos el debate, se planteen las dudas que tienen, porque siempre en esas dudas surgen cuestiones que nos van a hacer pensar y que muy probablemente nos hagan que tengamos que trabajar sobre el asunto. A mí se me ocurre, primero que nada, pues presentar un poco de dónde venimos. Nosotros somos una firma, nos queremos llamar firma de servicios profesionales, donde englobamos el asesoramiento desde el punto de vista fiscal y legal, como consultores jurídico-tributarios. Hacemos algo de despacho de abogados, pero quizás menos. Hacemos más la actividad preventiva, la actividad de consultoría. También tenemos una línea de servicio de auditoría con todo lo que ello conlleva, y de consultoría, desde la consultoría financiera, la consultoría de procesos o la consultoría de recursos humanos. Digo esto porque, bueno, también quisiera un poco hablar de mi libro, ¿por qué no? Pero porque de alguna forma queremos destacar el papel de las firmas locales, por llamarlo de alguna manera, firmas que estamos establecidas en el territorio donde se desarrolla el negocio en cuestión, en este caso el de cinematografía, y que ha acreditado que es una importancia vital de cara a un elemento que para nosotros es el esencial para que esto funcione, porque todos los condicionantes ya están dados. O sea, ¿qué es más importante? El elemento fiscal, el contexto geográfico, la existencia de profesionales y de medios materiales que permitan que el rodaje se lleve a cabo. Pues no destaquemos ninguno, porque todo eso, evidentemente, si adoleciéramos de alguno de ellos, muy probablemente no funcionaría, ¿verdad? Un entorno y un marco jurídico seguro, como comentaba Jaime, viene siendo un reclamo indispensable, pero hace falta un elemento más cuando hablamos de los rodajes nacionales. Yo creo que debería de calar como primer mensaje el hecho de que en el ámbito de los rodajes nacionales es esencial la participación del inversor, la participación de ese elemento del entramado, que es el que, persiguiendo su rentabilidad fiscal, como ha explicado Jaime, una rentabilidad financiera, pero que viene desde el punto de vista fiscal, de los impuestos que deja de pagar como consecuencia de la inversión que hace en la producción, ahí es donde está la clave. Bueno, pues ese elemento es el que creo que debemos trabajar y debemos de cuidar. Y en eso se ha demostrado, y no lo digo yo, lo dice la experiencia, que una firma local, que una persona de confianza local es la que va a motivar, es la que va a permitir que el inversor siga adelante. Por una razón muy clara, porque estamos hablando de un entorno regulatorio que está sujeto a 4 años posteriores de comprobación, y que evidentemente, si no hay alguien local a quien irle a tocar a la puerta, muy probablemente la cuestión se dificulte. Y el inversor, como inversor que es, y temeroso de la fuga de sus recursos, pues lo que hoy puede ser tremendamente atractivo, mañana puede estar sujeto a discusión, y evidentemente necesita de alguien que le defiende, que esté aquí, que sepa dónde está su puerta. Y de ahí un poco que expliquemos qué es ASAP, si me lo permiten. No nos dedicamos al ámbito financiero, como hubo a lo mejor alguna confusión. Es un conjunto de servicios profesionales con el que pretendemos de alguna manera dar cobertura a los distintos negocios, y que nos está permitiendo ahora atender un poco al sector cinematográfico desde hace ya varios años. Si me permiten 4 minutitos para proyectar el vídeo y les explico un poco qué es ASAP, para entrar después en lo que sería una estructura de inversión a través de una agrupación de interés económico. El archipiélago canario, por su localización geográfica, presenta innumerables características que lo convierten en un espacio único, desde la diversidad de sus paisajes y su extraordinaria climatología a su capacidad para desarrollar relaciones con el exterior, motivada por la necesidad histórica de comerciar bienes y servicios a nivel internacional.
No en vano, logró la condición de puertos francos con exenciones fiscales y aduaneras que lo convirtieron en una auténtica potencia en el tráfico de mercancías, circunstancia que ha evolucionado hasta el actual régimen económico y fiscal especial reconocido por las autoridades europeas. El exacto conocimiento de los atributos específicos de este territorio es imprescindible para el éxito de los proyectos empresariales y profesionales que en él se pretendan. Así se configura ASAP, como una firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría fiscal, legal y de negocios que ha sabido conjugar su conocimiento de la realidad canaria con sus experiencias internacionales para construir soluciones de valor desde un enfoque local pero sin prescindir de las ventajas de una perspectiva global. Una firma de servicios profesionales netamente canaria que extiende sus actividades a todo el mundo, importando del exterior el conocimiento que le ha permitido colocarse desde su nacimiento en el año 2011 entre las firmas líderes del sector que operan en Canarias. Cuenta con una plantilla de 25 profesionales, abogados, auditores, economistas, ingenieros con elevada experiencia y alta especialización en cada una de sus áreas de negocio que interactúan para conocer las implicaciones de unas sobre otras, ofreciendo así un servicio integrador y diferenciado. ASAP es una firma inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que desarrolla su actividad según un estricto cumplimiento de las normas generales de auditoría, sin apartarse de la necesaria aportación de valor al servicio de sus clientes, directrices que igualmente se incorporan a trabajos complementarios como la emisión de informes de revisión, de control financiero o periciales para procedimientos judiciales. Orientados a la optimización de los modelos de operación y del negocio, los servicios de consultoría de negocios y gestión de proyectos pretenden ofrecer oportunidades donde a primera vista otros solo visualizan problemas. Sobre la base de las tecnologías de la información y la comunicación, se construyen soluciones innovadoras aplicando una metodología que permite alcanzar un mayor rendimiento y satisfacción. Otro de los ejes angulares de los servicios ofrecidos por ASAP se enmarca en el campo del derecho, concretamente del derecho financiero y tributario, un ámbito que por su dinámica obliga a una constante actualización y redefinición de las soluciones que se ofrecen. Régimen fiscal especial de Canarias, empresa familiar y reestructuración de patrimonios, reorganización empresarial o fiscalidad internacional son algunos de los campos en los que ASAP ha tenido la oportunidad de hacer valer sus procesos y recursos, acumulando numerosos casos de éxito. Son también numerosos los sectores económicos en los que ASAP cuenta con conocimiento y experiencia: turismo, industria cinematográfica, actividades de I+D+I, transportes, alimentación, construcción e inmobiliario, distribución, sanidad y farmacia, comercio exterior. ASAP, porque detrás de un éxito siempre hay una decisión valiente. Yo destacaría en lo que viene a continuación, si podemos proyectar una pequeña presentación que trajimos, los tres elementos que ya se han hablado hasta ahora en lo que vamos de mañana, ¿no? Y tiene que ver con la seguridad que se exige y que hoy por hoy tenemos y que no deja de por ello ser necesario seguir trabajándola. Yo a las autoridades presentes siempre les invito a que trabajemos la seguridad y la experiencia nos va demostrando ciertas debilidades que vamos pues tratando de solventar, y hasta ahora lo cierto es que así se ha venido haciendo. Destacar un poco ese marco regulatorio que nos da esa seguridad, un poco el funcionamiento, porque claro, estamos hablando, y yo me lo encuentro en el día a día cuando vas a ofertar y vas a explicar este tipo de cuestiones, ¿no? La gran pregunta que siempre surge, y de verdad que no habiendo conexión entre distintos inversores a los que vas a visitar, pues te la hacen prácticamente que de manera literal, ¿no? O sea, si la película va mal y no gana dinero, ¿cómo es posible que yo gane dinero? O sea, pues esto que explicaba Jaime, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de trasladarlo con unos números, y que Jaime me eche una mano, porque en esto está mucho más puesto que yo. Lo he hecho bastante sencillo, Jaime, no me cojas por la palabra, porque evidentemente hay matices, pero para intentar ayudar a la explicación. Y por último, ¿qué diferencia hay
entre las producciones de carácter nacional, lo que serían películas nacionales españolas, y lo que serían producciones internacionales, algunas de las cuales conocerán ustedes, y nosotros hemos tenido la gran suerte de ser los asesores de referencia, ¿no? Yo si vamos pasando y llegamos a lo que sería el régimen legal vigente, no puedo coordinar, pues no sé. Estamos en la ley del impuesto sobre sociedades, que se ha comentado, con lo cual estamos evidentemente ante una norma que, siendo de rango legal, pues nos obliga, nos vincula con todas las interpretaciones que de eso evidentemente se puedan extraer y que nos puede dar lugar después a la discusión jurídica, pero es una norma de rango legal, no estamos hablando de una cuestión interpretativa, ni estamos hablando de una cuestión que derive de una orden ministerial, ¿de acuerdo? Es en el impuesto sobre sociedades donde se fijan 2 deducciones en la cuota. Para los que están familiarizados con este tipo de conceptos lo entenderán claro. El esquema de liquidación de un impuesto implica atender al beneficio obtenido en ese año, hablo de un impuesto sobre la renta, y a ese beneficio se le aplica un porcentaje que nos da la cuota a pagar, en términos muy generales, tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades. Ese impuesto a pagar puede verse minorado por la realización de determinadas actividades, entre las que están la inversión en producciones cinematográficas. En el impuesto sobre sociedades, por tanto, tenemos un incentivo fiscal, que es el que se ha comentado, regulado en el artículo 36 y que tiene 2 vertientes. El apartado 1 para las producciones nacionales, como decía anteriormente, y el apartado 2 para las producciones internacionales, ¿de acuerdo? Pero es que a esto se suma la especialidad canaria, es decir, porque está hablando Canarias en el marco nacional e internacional de las producciones cinematográficas. ¿Qué diferencia tiene Canarias con respecto al resto del territorio nacional, donde también se aplica la ley del impuesto sobre sociedades? Pues tiene los diferenciales con respecto a la normativa nacional. Saben ustedes, insisto, los que estén familiarizados, que Canarias sigue disfrutando de una deducción por invertir en activos fijos nuevos. Si compramos un determinado elemento del inmovilizado nuevo para nuestra producción y nuestra actividad económica, el importe de la inversión nos supone un crédito del 25% de esa inversión, ¿verdad? Eso viene motivado por el régimen fiscal de Canarias, porque esa deducción a nivel nacional no es que sea menor, es que no existe. Se ha eliminado desde el año 96. Sin embargo, gracias a nuestro régimen, seguimos disfrutando de él. Bien, eso mismo se le aplica a las deducciones que tenemos en el ámbito del cine. Y así como el 36.1 contempla una deducción del 25% sobre el primer millón de inversión en producciones nacionales y del 20% para el resto de la inversión también en producciones nacionales, en Canarias es el 45% y el 40%, como se estaba explicando antes en la proyección que teníamos de la Palma Film Commission. ¿Eso a qué se debe? A que tenemos en Canarias la posibilidad de aplicar unos diferenciales que obligan a que la deducción en Canarias sea mayor que el resto del territorio en un 80%, con un mínimo de 20 puntos porcentuales. Es lo que nos permite ser más ventajosos a la hora de atraer, que no de la rentabilidad, y esto es una cuestión que yo sí quiero remarcar, no va a resultar para el inversor más o menos rentable. Lo que sí va a implicar es que atraigamos a las producciones, porque esas producciones, al generar mayor incentivo fiscal, se les facilita la financiación de su producción. Esto sería en el marco de lo que fiscalmente nos mueve. Pero hay otras cuestiones que también regulan este elemento. O sea, no del impuesto sobre sociedades del año 2014 contemplamos esta deducción. Esto viene con anterioridad. La ley del cine ya contemplaba la posibilidad de estas estructuras de las que estamos hablando. La ley de la propiedad intelectual también actúa para otorgar los derechos, evidentemente, que sobre la producción se generen. Y después tenemos normativa canaria. Tenemos el reglamento y la orden del Gobierno de Canarias que nos permite entender con claridad si estamos o no ante una producción canaria. Porque, claro, aplicarle a una determinada película el régimen de esos 45% que estábamos comentando frente al 25%, pues exigirá demostrar ante la autoridad administrativa competente, que será la administración tributaria, que se trata de una inversión en una película en Canarias, ¿verdad? Y para que eso sea así, pues algunos requisitos tienen que concurrir si una parte del rodaje se hace en Península y otra parte del rodaje se hace en Canarias. Esto lo tenemos regulado. El Gobierno de Canarias nos da muchísima asistencia, muchísima seguridad. Pedimos lo que llamamos comúnmente el certificado de canariedad,
bueno, que acredita que efectivamente, entre otras cosas, un mínimo de 2 semanas se ha rodado en Canarias, un mínimo de una persona de entre el plantel de los que están implicados en el rodaje, pues es canario, y eso pues ya facilita de cara a la discusión posterior con Hacienda, que no hay, esta no se discute, que la película es canaria y goza del 45% de deducción en los ámbitos de la producción nacional. Una vez que tenemos esto, dice, bueno, una producción, es decir, una película que se realiza en Canarias genera, digamos que, un incentivo fiscal. Bueno, ¿y esto qué conexión tiene con el inversor que entra en esa película? Bueno, pues también podemos entenderlo si nos vamos a una reducción simple de cuál es la problemática. Que una película, pues vamos a suponer que no gana dinero, que una película cubre su presupuesto y por tanto el resultado económico de la película es cero. Si a cero le aplican ustedes el tipo impositivo, el porcentaje de impuestos que tiene que pagar, pues no tiene que pagar impuestos ninguno. En consecuencia, ese crédito fiscal al que tiene derecho la película se perderá, porque no se consumirá. Solamente en el 36.1 hay posibilidad de aprovechar el incentivo fiscal si la película gana dinero, ¿verdad? Si no gana dinero, por mucho incentivo que tengamos, no nos va a permitir pagar menos, porque ya estamos en el 0%, ¿vale? Entonces se utiliza un esquema, que es el que llamamos nosotros el esquema de la agrupación de interés económico, un esquema que viene de antiguo en el ámbito tributario, pero que sobre todo está muy consolidado en la normativa y doctrina mercantil. Las agrupaciones de interés económico son una fórmula de asociación empresarial, están reguladas en su propia normativa, al margen de en el Código de Comercio. Una agrupación de interés económico, como su propio nombre indica, es una unión de empresarios que tienen un mismo interés y que por tanto se constituyen como tal en esa agrupación y tienen un amparo normativo y tienen un amparo de alguna manera de protección jurídica, porque entre otras cosas se constituyen con unos pactos y unos estatutos que le permiten funcionar de aquella manera que ellos en términos generales desean. Esa agrupación de económicas es el, digamos, vehículo que se utiliza para las películas nacionales, insisto, para las películas de nacionalidad española, porque el régimen fiscal de la agrupación de interés económico se caracteriza por aquello que en sus tiempos, los asesores que nos acompañan conocerán, se llamaba transparencia fiscal, es decir, todo lo que tiene la agrupación de interés económico se traspasa a su socio desde el punto de vista fiscal. En consecuencia, si tienen un determinado resultado positivo, ese resultado positivo no se va a incluir en un impuesto que paga la agrupación de interés económico. Se incluye en el impuesto del socio de la agrupación, en la proporción que tenga. Si es al 50%, el 50% del beneficio se traspasa al inversor en la agrupación de interés económico. Lo mismo pasará con las retenciones, lo mismo pasará con los pagos fraccionados, lo mismo pasa con las deducciones. Y aquí es donde está la cuestión. Si yo tengo un crédito fiscal que no puedo aplicar, que no voy a consumir, que voy a perder porque no tengo beneficios con el que aprovecharlo, se lo traspaso a un tercero que sí que lo va a aprovechar. A un empresario, a una organización, a una empresa que en su impuesto de sociedades tiene un coste por los beneficios de su negocio y que no tiene manera de minimizar ese coste. De ahí lo que decía Jaime, si usted está previendo que va a pagar un impuesto de 100, oiga, plantéese la posibilidad de invertir esos 100 en una agrupación de interés económico, porque entre comillas, o dicho de manera que nos entendamos, usted está comprando un crédito fiscal. Y de aquí la seguridad del producto. Da igual que la película gane dinero o no. Si gana dinero, mejor. Pero no ganando dinero, usted ya va a ganar, porque como mínimo la inversión que está realizando la va a recuperar a través del crédito fiscal que la agrupación de interés económico le va a traspasar. Yo no sé si estoy siendo demasiado técnico, no quisiera de alguna manera incidir en conceptos que me hagan perderme, pero sí que es importante que entendamos el por qué funcionan estas estructuras y por qué decimos que son rentables y que son seguras. Son seguras porque tienen un marco normativo que las ampara y son rentables porque no dependen de la evolución de la película en el mercado, dependen del crédito fiscal que te vas a traspasar y que vas a poder aplicar en tu actividad ordinaria y te va a permitir dejar de pagar los impuestos que ibas a pagar. Muy bien. La estructura un poco engloba ese esquema, ¿no? Una agrupación de interés económico en el que entran una serie de inversores
que bueno, que contrata con una distribución que se encarga de la venta de la película, que contrata con un productor ejecutivo, coproductor ejecutivo, y que paga de alguna manera porque le cedan la obra, si no es titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra, pues evidentemente tendrá que ser la titular. Aquí es importante que no le demos ciencia ficción a la agrupación de interés económico. Vamos a abrir el debate y vamos a poner encima de la mesa cuestiones que hasta ahora han sido una debilidad. Las AIE que sean productoras de verdad, las AIE que actúen como tal, las AIE que asuman riesgo. Bueno, esto ha devenido como consecuencia de la experiencia. Hay una modificación normativa que se propuso, no salió como nos hubiera gustado, Natacha, pero bueno, salió, y que en el momento en la norma ya contempla que la AIE es productora si cumple una serie de requisitos, ¿vale? Entre otras cosas se constituye en función de unos elementos que vienen en la ley del CIDE, el 4N concretamente, si no recuerdo mal, si ahí está escrito, ¿no? Entonces la AIE que sea productora, es decir, que asuma riesgos, que es lo que nos está pidiendo Hacienda. Oiga, no ponga usted aquí una AIE y ya, ¿no? Para el beneficio fiscal, no, usted de alguna manera sea partícipe de lo que puede pasar en el negocio de la producción, porque de lo contrario yo voy a entender que esto es transparente por completo, es decir, que no existe, y si no existe tenemos un problema, ¿vale? AIE constituida y que entra en la producción siempre que no se haya terminado el rodaje, AIE que asume esos riesgos, pues por ejemplo con las ventas, pues por ejemplo con los contratos de financiación, pues por ejemplo firmando con el productor ejecutivo. AIE, y estos son los elementos que de alguna manera pues nosotros nos encargamos de cuidar, ¿no? Que cumplamos para después, cuando tengamos que explicarlo a la administración tributaria, pues se entienda de mejor manera, ¿no? Yo he hecho en falta, y lo digo, he hecho en falta porque lo sigo reclamando, que haya un decálogo, o sea, que desde el punto de vista del gobierno salga pues una orden ministerial, una consulta de la Dirección General de Tributos, o como lo quieran llamar, dentro del reglamento del impuesto sobre sociedades, que diga qué es lo que ellos quieren que cumpla la AIE. O sea, como si ponen el color. O sea, quiero que la AIE sea multicolor. Nosotros lo cumplimos. O sea, no pretendemos discutir con la autoridad. Pretendemos estar en consenso con la autoridad porque tenemos la conciencia plena de que aquí hay que darle seguridad al inversor. Y no hay mejor seguridad al inversor que evitar la discusión. Eso se dice en contrato. Cuando estudias Derecho Civil, evidentemente entras en la elaboración de los contratos, te dicen el mejor contrato es el que evita el conflicto. Bueno, pues hagámoslo. Hagamos que si la AIE tiene que tener una determinada casuística, oiga, tiene que entrar antes de que se termine el rodaje, lo hacemos. No tenemos ningún problema. Pero díganoslo antes, no nos lo digan después. Y eso sí que es verdad que es una manifestación que está ahí encima de la mesa. Es una tarea que tenemos que trabajar, yo creo, y que ojalá pues antes que después logremos conseguirlo. Estructuras, por tanto, que se utilizan, la de la AIE. ¿Por qué? Porque hay que traspasar el crédito fiscal al inversor. Y eso con una SL no se puede hacer. Una SL se queda todo lo que es suyo, no transparente. La agrupación de interés económico sí. No sé si el concepto, pues, de alguna manera he logrado explicarlo, ¿no? Decía ya, la normativa que lo ampara y el esquema más utilizado, pues, tenemos ahí algo que pone consultas de tributos que lo autorizan, como bien decía Jaime antes, yo creo que aquí no vale la pena detenerse, casi todos los proyectos, por lo menos desde la parte nuestra también, cuando lo iniciamos, porque queremos darle seguridad al inversor, curioso, que siendo nuestro cliente de la producción le damos seguridad al inversor, porque sabemos que es la pieza clave, pues presentamos esa consulta de tributos para de alguna manera tener todo el amparo legal posible, ¿no? Se discutió mucho en su momento con el tema de la Comisión Europea, si esto podría entrar en colación con el régimen de incompatibilidad por las ayudas de Estado, ¿vale? Derivado de que la estructura de AIE ya se utilizó en su tiempo con el tema de los buques, no sé si a alguien le sonará. Bueno, pues la Comisión Europea también ha manifestado su opinión al respecto y ya nos ha dejado claro de que por ahí no hay tampoco ninguna limitación, porque no estamos hablando de ninguna ayuda de Estado. Y si lo hubiera, están ayudando a todos los Estados de la Unión Europea, porque todos los Estados de la Unión Europea tienen un régimen para incentivar la cultura y la producción cinematográfica. Por tanto, entraríamos en colación prácticamente, si no todos, casi todos los ordenamientos jurídicos que conforman a nivel de país y de economía doméstica dentro de la Unión Europea. Yo creo que como mejor se entiende esto con algunos números, si les parece, para entender, ¿no? Y aquí donde te invito, Jaime, a que me corrijas en todo lo que estoy equivocado, que seguro estoy equivocado mucho, ¿no? Yo he querido simplificar una AIE con un balance, ¿de acuerdo? Un balance donde en el activo tiene una película que le costó 2 millones de euros, ¿vale?
Y en el pasivo, pues tiene un capital de 850.000 y unos ingresos de 1.150.000. Eso no es casualidad, está puesto a conciencia, ¿vale? Si nos vamos a los incentivos fiscales que estábamos comentando con anterioridad, para una película nacional, 36.1, Ley Impuestos sobre Sociedades, decíamos 45% sobre el primer millón, es decir, 450.000 euros de crédito fiscal, 40% en Canarias. En Península sería 25-20. 40% por el resto de la inversión, que en nuestro caso es otro millón. Por tanto, tenemos un crédito fiscal adicional de 400.000. Esta película genera una deducción, un crédito fiscal en la cuota del impuesto, bueno, pues del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta, dependiendo quién sea el inversor privado en la AIE, ¿de acuerdo?, por importe de 850.000 euros. Fíjense que 850.000 euros es el capital de la AIE. Una parte de los 2 millones de coste se financia con la inversión privada que realizan quienes quieren rentabilizar sus recursos por la vía de pagar menos impuestos. Y justo coincide con el crédito fiscal. Lo que yo estoy poniendo en la agrupación de interés económico lo voy a recuperar por la vía de la imputación de la deducción fiscal. ¿Esto se entiende? Quiere decir, por tanto, que hasta aquí no he perdido. Lo que estoy poniendo lo estoy recuperando. Lo estoy poniendo en la agrupación de interés económico, pero lo estoy recuperando porque dejo de pagar impuestos en mi IRPF o en mi impuesto sobre sociedades. Claro está que para llegar a 2 millones hacen falta financiar el resto. Y el resto se financia porque la película hay que venderla. ¿Vale? Y estamos entendiendo que el resto, evidentemente en este ejemplo, se cubre con esas ventas que conseguimos con carácter previo a la producción generalmente. Digamos, distribución en sala, televisiones, distribución internacional. Bueno, pues ya los ingresos de la película vienen dados. Por tanto, salvo que sea un exitazo, porque esté muy bien hecha, como Palmeras en la nieve, lo cual habrá que felicitar aquí a Jaime al respecto, pues lo normal es que ya vengan con los ingresos predefinidos. O sea, eso es lo que va a vender. El cine no te va a pagar más, la televisión no te va a pagar más, ya tienes los ingresos hechos, ¿vale? Muy bien, ya la tenemos financiada. 1.150.000 por lo que he conseguido a través de las ventas y 850 por lo que he conseguido de mis socios, que me han invertido este dinero, ¿sí? Si la película costó 2 millones y tengo unos ingresos de 1.150.000, porque el capital no es ingreso, ¿no?, la película va a dar una pérdida de 850.000. Cuando yo amortice esos 2 millones por la vía de la amortización se van a gasto. En el cómputo temporal que corresponda, tendré un gasto de 2 millones y unos ingresos de 1.150.000. Con lo cual, la AIE va a tener un resultado negativo, una pérdida, si nos vamos a un solo año para entenderlo mejor, de 850.000 euros. ¿Cierto? Si nos vamos al régimen de la AIE, que dice que lo que tenga la AIE se le traspasa a su socio, ¿qué le estoy traspasando yo al socio o a los socios? Le estoy traspasando el crédito fiscal de 850.000 por el 45% y el 40% que aplicará en la cuota con lo que recupera su inversión, y le estoy traspasando la base imponible negativa, esa pérdida que tiene, que imputará en su propia base. Esa base negativa le va a permitir también pagar menos impuestos, ¿no? Porque las pérdidas minoran el beneficio y le permite pagar menos impuestos. 850.000 que dejo de pagar impuestos, que recuperan la inversión, 850.000 que a mi tipo impositivo me va a suponer la rentabilidad. Por eso, si soy una sociedad, 850.000 que yo invierta en una AIE me va a dar una rentabilidad del 25% si soy una sociedad, o de mi tipo impositivo marginal si soy un empresario o profesional en el IRPF. Esto a grandes rasgos. La ayuda pública afecta, los límites de la ayuda pública afectan, a grandes rasgos. Pero para que entiendan el mecanismo, eso que se decía antes de por qué es rentable y por qué... Mi rentabilidad va a ser la misma, señores. O sea, no va a ser más rentable para el inversor porque sea 45% o 70%. Para el inversor va a ser igual de rentable porque su tipo impositivo es el que es. Y va a dejar de pagar impuestos en función de su tipo impositivo. Es para el productor que se tiene que financiar el por qué Canarias es más atractivo. Porque si en lugar de estar en Canarias estuviera en Península, en lugar de conseguir 850.000 euros a través de los inversores, conseguiría la mitad. Por eso viene a Canarias, porque se puede financiar de mejor manera en una combinación que no puede dejar de ser win-to-win, que llaman
los internacionales. Pero claro, si no es win-to-win, nadie hace una relación comercial. Yo es que eso no lo he entendido nunca, ¿no? No, es que es win-win. Si no es win-win, para ganar tú solo no lo hago, ¿no? Claro que es win-win. Incorporo, evidentemente, un elemento que es mi rentabilidad. Rentabilidad que, insisto, yo creo que se entiende ahora que me da igual que la película vaya o no vaya. Lo interesante de la película es que cumpla los requisitos para que de alguna manera me pueda aplicar el crédito fiscal. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar. Que la AIE sea limpia, que esté bien constituida, pero que al mismo tiempo se mantenga. No solamente tiene que serlo, además tiene que parecerlo. Y por eso ASAP exige que la AIE esté controlada en Canarias. Creo que Macaronesia también, si me atrevo a adelantarme. Y esté controlada en Canarias porque necesitamos que el balance de la AIE esté limpio, que lo que hemos invertido en la película sea en la película, que cuando necesito información me den la información, porque me la pide la administración y yo no la puedo hacer esperar porque tú estés en otra producción, vete a saber dónde. Esa es la importancia de contar con colaboradores, con profesionales que estén localizados y que sean evidentemente de su confianza y que puedan acceder a ellos, como decía justo antes, con teléfono a golpe de pito, ¿no? De ahí el que tengamos la necesidad de controlar el proceso desde el inicio hasta el final, porque si la película no se termina, requisito indispensable, si la película no se termina y usted ha adelantado el dinero, no va a poder recuperarlo, porque no va a poder aplicar la deducción. Una exigencia que tiene la norma es que la película esté terminada, como en las edificaciones, ¿no? Certificado final de obra, declaración de obra nueva, como lo quieran llamar. Hay un certificado que otorga el Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red y un certificado que también viene emitido por las autoridades nacionales, que es el Ministerio. Y ese nos dice que la película está terminada. A partir de ese momento podemos tener la certeza de que aplicaremos el incentivo. Si esa película no se termina, pues nos pasa, y este ejemplo también lo ponemos mucho, como cuando nos compramos una vivienda sobre plano, damos el dinero y no nos hacen la vivienda. Y ahora tenemos que perseguir para que nos den el dinero o que nos den la vivienda. Pues esto pasa un poco igual. Es decir, hay necesidad de una supervisión y un control constante. Creo que me estoy alargando mucho, ¿no? ¿No? ¿Mucho lío? ¿No? ¿Va bien? ¿Sí? Si hay algo que yo odio es aburrir, y creo que estoy aburriendo, pero bueno. Voy a poner ahora los números con respecto al esquema anterior, porque hay un elemento en Canarias que no entienden los productores y que sinceramente es esencial. Es decir, Canarias tiene un magnífico REF, ya debatiremos sobre eso, pero tiene un magnífico REF, o por lo menos tiene un régimen fiscal distinto al resto del territorio nacional, que motiva esto. Pero no olvidemos que motiva también otras cosas, que tenga una zona especial canaria al 4%, que tenga una reserva para inversiones, que tenga una bonificación por actividades productoras de bienes corporales, y por tanto mi tributación se baja al 50%, ¿vale? Entonces, tengo una deducción por activos fijos nuevos, como les dije antes. Si yo invierto en mi negocio comprando elementos de activos nuevos, me va a dar un crédito fiscal del 25%. Siendo así, me plantearé mucho la combinación de incentivos. Esto nos ha pasado a nosotros. Y yo he tenido discusiones con Cabildo, pongamos las cosas encima de la mesa, como son, que potencian la inversión en cine, pero nos hacen la competencia emitiendo deuda apta para la RIC. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Porque si emito deuda apta para la RIC, el inversor se va a ir a la deuda para la RIC y no va a invertir en cine, porque tiene la posibilidad de combinar o la posibilidad de elegir, cosa que no pasa en Península. En Península no hay más que deducción cinematográfica y deducción en I+D+I. Si se me escapa algo, me corrige, pero creo que no hay nada más. Entonces, es como, bueno, pues menos posibilidades. Eso aquí no pasa. Si a eso le añadimos que venimos de la época en la que venimos, donde las empresas lo han pasado como lo han pasado y que están intentando compensar sus pérdidas pasadas, pues ya tienen su propio crédito fiscal. Entonces, claro, hay un poco que ordenar todo esto en el contexto en el que nos empezamos a mover y por suerte esto de los créditos fiscales pasados como consecuencia de pérdidas ya empieza a eliminarse. Por suerte digo por lo que significa, ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de analizar una inversión, nosotros también hacemos un análisis poniéndolo en valor con el resto de las posibilidades que tiene la entidad, ¿no? Y aquí hacemos una especie de referencia con la deuda pública y la RIC, que es quizás lo más socorrido, ¿no? Porque, bueno, si tengo que invertir en mi negocio la reserva para inversiones en Canarias, a lo mejor me lo planteo porque no tengo necesidad, pero si hay deuda pública, oye, si encima me la financia el banco, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces decimos, oye, vamos a compararla. Hicimos este ejercicio. Imaginemos que tenemos una base imponible, llamo base imponible a lo que sería el monto del beneficio sobre el que hay que pagar impuestos y estamos en el ámbito del impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo?
donde no aplico incentivos y el importe de la base es de 6 millones. Es decir, ese año imaginemos que hemos ganado 6 millones de euros, le aplicamos el 25% de tipo, nos sale una cuota a pagar de 1,5 millones. Ese es mi impuesto sobre sociedades. No hago nada, gano 6 millones, pago 1,5 millones. Si los 6 millones tenemos la suerte de que lo hemos cobrado, pues te va a quedar una tesorería de 4,5 millones. Este sería un esquema donde no aplico ningún tipo de incentivo. No me complico la vida. Esto es lo que he ganado, esto es lo que pago y yo me voy para mi casa. ¿Ya? 4,5 millones de tesorería, un coste impositivo del 25%, para estos números 1,5 millones. Imaginemos que si me quiero complicar un poco la vida, que no es complicarse, es llamar a Jaime, llamar a José Ramón Asap, a Silvia, mi compañera que está por aquí, oye, ¿cómo que puedo todo el cine y tal? Porque es verdad que genera encadenamientos adelante, que se llama en economía el hecho de invertir en cine. Eso lo hemos vivido y sobre todo lo hemos vivido también con las producciones internacionales. Oye, yo estoy convencido, porque lo he vivido, más allá de las estadísticas, más allá de lo que dicen los números, un rodaje que realizamos en La Palma, estoy convencido que va a dejar huella y va a dejar huella positiva, porque esos encadenamientos hacia adelante que se llaman en economía, el efecto multiplicador que va a suponer, se notará y se notará mucho, ¿no? Entonces imaginemos que efectivamente convencemos con todas estas explicaciones que estamos dando, invertimos en cine, logramos que 850.000 euros de nuestro ejemplo anterior se inviertan en el cine de estos 6 millones. Bueno, pues mi impuesto ya me cae a 1.287.000. Tengo que decir algo que se me escapaba. La aplicación de la deducción está limitada al 60% de mi cuota, ¿vale? Si la cuota que yo tengo ese año es de 600.000 euros, no voy a poder aplicarlo todo, porque un 40% Hacienda me obliga a pagarlo. Solamente me permite minorar el 60% de la cuota. Pero el resto de la deducción se aplicará en los siguientes 15 años, con lo cual no pierdo el crédito, ¿vale? En estos números nos iríamos a que la deducción en cine, que yo tengo aquí de 850, bueno, pues aplicaré 772. El impuesto sobre sociedades me queda en 515, frente a lo que tenía antes de 1,5 millones. El tipo efectivo de gravamen, lo que estoy soportando, es del 8,58, no del 25. Y si nos vamos a que la inversión y el pago de impuestos minoran mi tesorería, junto a la tesorería total que tenía, oiga, pues me queda un excedente respecto de la situación de no invertir de 4.712.500 euros. Es decir, aún invirtiendo en cine, como consecuencia de que dejo de pagar impuestos, no solamente tengo rentabilidad en mi inversión porque pago menos porcentaje, sino además tengo más tesorería porque evidentemente el monto a soportar es menor. Imaginemos que competimos con la deuda pública apta para la RIC y por tanto decidimos que en lugar de cine nos vamos a una inversión en reserva para inversiones en Canarias y hemos puesto 2.700.000 euros de inversión para estos mismos 6 millones. Me queda una base imponible después de los 2.700.000 de RIC de 3.300.000, al tipo impositivo del 25%, tendríamos una cuota de 825 que hace que el impuesto, el coste efectivo sea del 13,75% y la tesorería neta de 5.175.000. En un análisis así gana la RIC, ¿no? Gana la deuda pública. Pero es que la inversión no está haciendo el mismo importe. Yo en cine estoy invirtiendo 850 y en deuda pública estoy invirtiendo 2.700.000. Si hacemos el análisis comparando mismos importes en deuda pública que en RIC, deuda pública RIC que en cine, gana el cine. Porque evidentemente la deducción que se me genera es mucho mayor y aunque no la pueda aplicar ahora, la voy a aplicar en el futuro. Y en definitiva lo que voy a tener es una casi igual tesorería, pero un coste efectivo de impuestos muchísimo menor al de la deuda pública. Yo creo que esto deja de manifiesto que lo que se necesita es analizar la situación, lo que se necesita es valorar qué fiscalidad presenta y qué posibilidades y alternativas tiene el inversor para de alguna manera mostrarle pues, el conjunto, ¿no?, de la situación a la que se va a enfrentar. Yo, si tienen cuestiones con respecto a esto, encantado de debatirlas y de corregirlas, porque insisto que esto es una experiencia de lo más dinámica, ¿no? Pero por ir acabando, hasta ahora hemos hablado de producciones nacionales, películas españolas, que generan lo que se llama el crédito fiscal en cuota. Crédito fiscal en cuota que se va a aprovechar mediante la reducción de la cuota del impuesto a pagar, ¿vale? Hacienda no te va a pagar nada a ti, sino que tú vas a dejar de pagarle a ella. Esto se entiende en las producciones nacionales, ¿no? Frente a esta se configura un elemento de competencia a nivel internacional, porque esto es lo que en el argot nosotros hemos comprobado que se llama el tax rebate, por si alguno ha tenido ocasión de escuchar el término, es esto, tax rebate, que está referido
a las producciones internacionales. Películas que no tienen nacionalidad española, sino que evidentemente la tienen en otro país y de la cual una parte del rodaje se lleva a cabo en territorio español. A eso se refiere el artículo 36.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a eso se refiere el apartado 3 del artículo 39 también del Impuesto sobre Sociedades. Producciones que han elegido Canarias como consecuencia de este incentivo, que yo conozca, me puede enriquecer el currículum. Estamos hablando de Jason Bourne, que podemos presumir de ser la primera, ¿no?, de inspección incluso a nivel nacional. Jason Bourne, el mito de Bourne, que sabe que se rodó en Santa Cruz de Tenerife en el año 2014, si no recuerdo mal. Le siguió, que nosotros conozcamos porque hemos participado como asesores, Aliados, la película de Brad Pitt, que vino, este chavalito que vino a Gran Canaria, y recientemente este año la parte de Star Wars que tuvo lugar en Fuerteventura. Y aquí es donde yo les digo que hemos vivido ese encadenamiento hacia adelante que técnicamente en economía se llama lo que genera el efecto multiplicador. O sea, los colaboradores, o sea, yo pongo el sueldo que ganaban los simples aguadores, que se llamaban, a quienes portaban agua a cada uno de los operarios que trabajaron en lo que eran condiciones desérticas en Fuerteventura para montar un espectacular escenario. Yo reconozco que no soy nada seguidor de la saga Star Wars, perdónenme los que sí lo sean, pero quienes sí lo eran, en la oficina tenemos compañeros que lo son, cuando fueron allí y vieron aquel decorado, pues alucinaron. O sea, era una cosa de verdad, de traca, ¿no? Como en medio del desierto montaron aquello. Y para que aquello fuera posible, entre otras cosas, hacía falta agua. O sea, algo tan sencillo como el agua. No puedo darles el dato, pero alucinarían con lo que cobraban a la semana los chavales, estudiantes, que fueron contratados con altas en la Seguridad Social. Mentira que no se hubieran dado de alta en la Seguridad Social. Todas esas noticias yo puedo corroborar que son falsas. Estaban amparadas en la más absoluta protección y legalidad porque los estudios no trabajan fuera de ella y quieren seguridad jurídica al máximo nivel. Chavales contratados que cobraban por semana y de verdad que se llevarían las manos a la cabeza lo que ellos, que simplemente, entre comillas, se encargaban de portar agua y bebida isotónica a los operarios que montaban el decorado. Bueno, pues estaban encantadísimos y querían que aquello se alargara pues hasta el infinito y más allá, ¿no? Porque evidentemente les resultó tremendamente rentable. A eso añádanle ustedes todas las industrias conexas: carpinteros, cerrajeros, venta de materiales, transporte, hoteles, empresas de catering. Bueno, todo eso es lo que decimos nosotros, que si esto se desarrolla, pues aquello que todavía no está aquí, que hay que traer del extranjero, lo podríamos disponer aquí. Hay una anécdota tremenda con esto, y es que había una empresa de construcción que, por culpa de lo que hemos sufrido en estos últimos tiempos, vino en peor suerte, por no decir en mayor desgracia, y tenía toda su maquinaria completamente parada, sin utilizar, amortizándose. Bueno, yo creo que la amortizó con la película. Se sacó la maquinaria, y les hablo de grúas, carretillas, elevadores, que estaban parados, estaban completamente, bueno, abocados a terminar destruidos. Se recuperaron, se pusieron en marcha y en lo que duró el rodaje las amortizaron. O sea, este tipo de cuestiones, insisto, más allá de lo que serían técnicas estadísticas de lo que un euro invertido en cine puede generar en la economía, esto lo hemos vivido, ¿no? Y lo mismo pasó en Santa Cruz y lo mismo pasó en Gran Canaria, ¿no? ¿Que esto tiene elementos negativos? Pues sí, yo no les digo que no, que podemos discutir y podemos valorar si qué pesa más o menos, ¿no? Insisto que esto se produce en toda actividad económica. Creo que son mayores los efectos positivos que los efectos negativos de este tipo de actividad, con la que yo creo que estamos bastante lanzados para competir a nivel internacional. Evidentemente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Bueno, pues, ¿qué es lo que provoca esto y por qué es distinto? Por la sencilla razón de que permite la devolución. Por eso se llama rebate, ¿no? Monetización del incentivo. Esto pasa con la I+D+I. Esto no es un efecto único y exclusivo para el cine. También pasa con la I+D+I. La deducción de I+D+I, que no se puede aplicar porque no hay cuota suficiente, se posibilita que Hacienda le devuelva el dinero. Decíamos para el 36.1, películas nacionales, que lo que va a hacer Hacienda es: impuesto que me tienes que pagar, no me lo pagues, pero yo no te devuelvo nada. Con el 36.2, oiga, impuesto que usted tiene que pagar, no me lo pague,
y si es mayor el crédito que lo que usted me tenía que pagar, yo le devuelvo la diferencia. Y aquí es donde está la clave de este asunto, porque ya no hace falta, de alguna manera, igual sí, pero de alguna manera, o tan directamente como el 36.1, la figura del inversor. El estudio viene, hace una parte del rodaje, gasta, en este caso en Canarias, para llevar a cabo ese rodaje y tiene la posibilidad de recuperar una parte de ese gasto por la vía de la deducción que Hacienda le va a terminar devolviendo después de presentar su declaración del impuesto. Evidentemente, las dudas interpretativas que existían en aquel entonces ya no existen tanto. Están bastante aclaradas dentro de lo que sería un presupuesto, qué es y qué no es base de la deducción. Yo esto lo dejo para un momento posterior, porque creo que es lo menos importante. Lo más importante yo creo que es identificar y distinguir lo que serían películas nacionales respecto de películas internacionales de cara al incentivo fiscal, pero que ambas tienen la misma importancia sin lugar a duda. Por esto creemos que es una clara oportunidad de inversión, un poco por resumir, porque estamos hablando de que es una rentabilidad que no está vinculada al éxito de la película. Sí es cierto, como he venido insistiendo, que exige que se analice la situación del inversor, tanto si es persona física como si es persona jurídica, para confirmar a priori que evidentemente le resulta atractivo, y que de alguna manera la casuística del sector exige también que se atienda a lo que pueda derivarse para eliminar los máximos riesgos posibles. Yo creo que sí que estamos ante lo que se viene repitiendo, una nueva oportunidad para el archipiélago. Sin lugar a dudas, si esto se desarrolla, las posibilidades de carreras profesionales y de generar economía están ahí. Muy probablemente un nuevo sector para Canarias que potenciaría, junto con el turismo, pues las capacidades que podemos ofrecer. Y en la medida en que seamos capaces de atraer talento y de retener ese talento en un corto espacio de tiempo, y una vez superados los obstáculos administrativos que podamos tener por ahí todavía, que son menos pero alguno queda, convencido de que Canarias puede ser un potencial, como hasta ahora lo son otros territorios del panorama internacional cinematográfico, pues al estilo de Londres, Malta, o al otro lado del charco, la propia Canadá. Siento haberme extendido tanto, no pensé que me hubiera dado para tantos minutos todo esto. Menos mal que traje la presentación, si no, ¿qué hubiera hecho? Y bueno, lo cierto es que me gustaría que podamos compartir, y si no, pues por lo menos que haya servido esta participación para ayudar a entender esto del cine, la industria cinematográfica, por qué y cómo funciona y la rentabilidad que puede obtener. Y a partir de aquí, a su entera disposición. Muchísimas gracias y... Bueno, si tienen alguna pregunta, creo que es el mejor momento. Te voy a pasar los micros para que te oigan. Hola, buenos días. Se comentó una cosa que no me quedó muy clara, y era que se habló, por ejemplo, de yo tengo que pagar unos impuestos, se habló, por ejemplo, de 100, y si yo los reinvierto en cine, incluso puedo tener un beneficio, ¿verdad? En años posteriores yo no tengo que dar cuenta de ese no pago a Hacienda. No sé si me... Tengo que pagar unos impuestos, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de 100. Yo puedo pagarlos a Hacienda, coger ese dinero y reinvertirlo en cine. En años posteriores, Hacienda no me va a reclamar ese dinero que yo dejé de pagar en su momento. Sí, claro que se lo va a reclamar. En un proceso de comprobación administrativa, todos los elementos que configuren su declaración van a ser comprobados. Y uno de ellos va a ser el de la... Igual que le comprobarían la RIC, ¿verdad? Si tiene que pagar un impuesto y acoge el beneficio, el incentivo de la RIC, le comprobarían la RIC, le comprobarían si está bien calculado el importe, le comprobarían que haya cumplido los requisitos de no distribución de dividendo, de mantenimiento del activo, y le comprobarían que el activo que usted haya destinado a ese importe de la RIC sea apto, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Evidentemente que lo que le van a pedir es que efectivamente, si usted ha aplicado una deducción como consecuencia de una producción cinematográfica, le van a pedir que acredite que esa inversión cinematográfica se ha realizado, y se ha realizado cumpliendo los requisitos. Y por eso la importancia de que a través de una estructura de la IE, como yo he venido comentando, haya un estricto control de esa agrupación de interés económicos para supervisar en favor del inversor
que los requisitos se han cumplido, que la película se ha hecho, que se ha invertido el dinero y que se ha terminado, para que cuando le pregunten al inversor, el inversor lo pueda explicar. Pero bueno, aquí no hay diferencia con respecto a ningún otro incentivo fiscal. Desde el de la reserva para inversiones que le acabo de comentar, como el propio de, no sé, en el IRPF, la de la vivienda habitual, ¿no? O sea, que ahí nos va a pedir cuenta porque nos va a comprobar que lo hemos hecho bien, ¿no? Yo aquí discrepo un poco de José Ramón. Discrepo en el buen sentido de José Ramón, o en dos vertientes. La primera, que lógicamente te puede comprobar Hacienda y te puede pedir los justificantes, no es que tú se los tengas que dar, ¿vale? Dentro de las capacidades de comprobación e investigación, Hacienda te los puede pedir dentro de los siguientes 4 años, con una ventaja respecto a otros incentivos como la RIC, y es la prescripción, ¿vale? Estamos hartos de que ahora en la RIC nos estén comprobando todavía el ejercicio 2006, el ejercicio 2007 o el 2002, ¿vale? Y aquí con las deducciones no es igual, ¿vale? Y los plazos de prescripción son diferentes y mucho más cortos respecto a otros incentivos. ¿Y qué discrepa? Que te pueden comprobar como la RIC. En el plazo de prescripción, que no es poco. Yo, a nivel Field Commission, a nivel La Palma, institucionalmente hablando, sí decir que la Field Commission ha trabajado durante estos 2 años para que esa parte que no es el incentivo, no es esa parte económica, sino que funcionen las cosas, tener un control de todos los profesionales, tener un permiso centralizado en un solo documento, todas esas cosas que ayudan a que un lugar sea viable para la realización de una película, un programa, una publicidad. Hemos trabajado muchísimo para eso y lo tenemos controlado. Y si muchos se están preguntando si hay alguien que se está fijando en la isla de La Palma para rodar, sí les comento que hay muchos proyectos donde las localizaciones nuestras están incluidas, donde se están haciendo películas no solo de gente, no de fuera, internacionales, nacionales, sino incluso de aquí, de esta propia isla, están saliendo proyectos cinematográficos muy interesantes y que también están, se pueden aprovechar de estas ventajas. A los asesores y a los empresarios que están en la sala, decir que estamos a la entera disposición. Ahora vamos a tomarnos un tentempié, un cóctel, para poder seguir comentando y preguntando, pero que la Field Commission está a disposición de cualquier información que quieran añadir y de todos esos proyectos que pueden venir o que se están haciendo de la propia isla. Agradecer otra vez a todos y os espero ahí en eso de tomarse algo, que es donde verdaderamente comunicamos más cosas. Muchas gracias a todos, gracias al Teatro Cine Chico, al Ayuntamiento y al Cabildo por toda la ayuda. Muchas gracias y buenos días.